Muy buenas a todos lectores, bienvenidos un día más a la Biblioteca de David y hoy vamos a hablar de Araña, de John Bilbao. Creo que antes de empezar a hablar de la obra de una forma más profunda y posiblemente, o seguro, ya os aviso, con bastantes spoilers, porque esta creo que es una de las obras que más me he sentado a analizar. Aquí podéis ver, supongo que se apreciará, todos los posits que he puesto y en los cuales luego he vuelto a la mayoría de ellos para poder hacer esta reseña de una forma profunda. Un par de cosas que quería destacar antes de empezar a hablar de esta obra. Esta es la segunda obra que es parte, digamos, de una trilogía. La primera es Basilisco, que tenéis ya el resumen en el canal, os lo dejaré por aquí arriba. Y la tercera es Matamonstruos, que en un par de meses ya os digo yo que lo tendréis en el canal, porque la tengo ya en casa y la leeré pronto. Dicho esto, creo que es una obra que se puede leer de forma totalmente independiente. Es decir, sí que es verdad que cuando lo lees, obviamente ves cosas que están relacionadas con el libro anterior, pero a mí no me da la sensación de que sea necesario leer el anterior para leer este. A ver, obviamente creo que es más lógico que leáis Basilisco, Araña, y así luego también os sigue gustando que leáis Matamonstruos. También hay que dejar otra cosa clara, porque aquí voy a hacer muchos apuntes principales antes de empezar a hablar de la obra. Yo leí Basilisco, creo que Basilisco no lo leí de una forma tan profunda como he leído esta obra. A su vez creo que Basilisco no era una obra tan redonda como esta, y luego explicaré el por qué. Pero cuando yo terminé de leer Basilisco, mi sensación era de, bueno, pues he leído una novela bastante curiosa, bastante interesante, una novela que tenía muchos rasgos que yo no había visto con la anterioridad en una novela, pero bueno, bien, o sea, una novela de, oye, recomendable y sin más. Pero sí que es verdad que luego leyendo muchas reseñas, leyendo muchos resúmenes y también mirando pues la opinión de muchos lectores en Goodreads, vi que muchos lectores ponían a esta obra, bueno, en ese caso Basilisco, pero Araña funciona de una forma muy similar, como un compendio de relatos en lugar de una novela. A mí esto me parecía una locura hasta que yo escuché hablar al propio autor, ¿no? Yo, entre estos dos libros, leí unas cuantas, bueno, mejor dicho, escuché unas cuantas entrevistas del autor, tenía curiosidad sobre qué decía él mismo de la novela. Tenemos que tener en cuenta principalmente también que él viene de un background de que casi todas sus obras anteriores a Basilisco habían sido compendios de relatos. Entonces yo por eso también entendía que mucha gente veía a Basilisco como un compendio de relatos, aunque muchos de ellos, pues bueno, era el mismo protagonista, ¿no? Porque teníamos al John del presente, por decirlo de alguna forma, y al John Dunbar de ese western, ¿no? Pero sí que es verdad que luego el propio autor dice que ni siquiera él tiene claro si esto es un compendio de relatos o es una novela. Creo que sí que es verdad que el problema que podemos redimir de todo esto es que definir qué es y qué no es una novela muchas veces puede ser complicado. Para mí es una novela, ¿vale? Si yo tengo que dar mi opinión, ¿por qué? Porque hay dos líneas temporales las cuales hacen referencia a dos protagonistas a priori, que luego entraremos en esto, diferentes, pero que todo tiene una cohesión, ¿no? Ves que si, aunque esto fueran relatos, todos tienen sentido entre sí. Ahora sí, después de esta pequeña chapa inicial, pero creo que era muy importante entender qué es y cómo funciona la obra, vamos a pasar a hablar de la misma. Podríamos decir que en esta obra tenemos dos líneas temporales, como yo estaba diciendo con anterioridad. Empezamos encontrándonos con el John de la actualidad. No se habla de fechas, pero bueno, podemos entender que esto, siendo una especie de autoficción, una especie de trampantojo del propio John Bilbao, pues bueno, podéis ver como si habla de su niñez, pues hace referencia posiblemente a hace 30 o 40 años, ¿no? Cuando el propio John Bilbao era niño. Y empezamos la obra viendo cómo, bueno, tenemos a un John Bilbao niño, el cual vemos cómo se comporta con la relación con su padre y con su madre. Y creo que este primer punto no es realmente llamativo dentro de la obra, pero sí que la misma obra empieza a darnos algunos toques fantásticos, me atrevería a decir, que no se apreciaban de la misma forma en Basilisco o yo no lo supe apreciar, ¿no? Es como que, bueno, nos sumerge en esa historia de campo, de pueblo, de familiar, pero ya nos da algunas pistas de hacia dónde va a ir este libro, ¿no? Esa tensión que empieza creando, que posiblemente en Basilisco no se encuentra, pero más allá de esto, luego cuando los siguientes capítulos
relatos, de nuevo, llamémoslo como queramos, vuelven a este John Bilbao de la actualidad, o a este John, porque recordemos, en ningún momento se dice que sea John Bilbao, simplemente se lo llama como John. Sí que volvemos a un John del presente, ¿no? Más o menos del presente, o podríamos decir un John adulto, un John que sí que sigue la estela que había dejado el John del libro de Basilisco. Y sí que me atrevería a decir que me ha pasado un poco al contrario de lo que me pasó con Basilisco. En Basilisco yo pude encontrar como mucho más interesante, o al menos a mí me llegó más esta parte autoficcional que la parte del western. En cambio, en este libro, en Araña, me ha pasado totalmente lo contrario. La parte del John actual me ha parecido, no voy a decir vacía, pero sí como que me ha creado menos interés por lo que estaba sucediendo, salvo, como decía, un par de matices tanto al principio como más o menos cuando nos dirigimos al final, porque sí que es verdad que el libro tiene como ese pequeño valle en mitad, al menos yo lo he apreciado bastante, que tenemos ahí un punto intermedio de, bueno, tienes que hacer un pequeño esfuerzo, ¿no?, para seguir con la obra y no desconectarte, porque no lo he dicho con anterioridad, pero es una obra que exige bastante al lector, o sea, no es una obra de sofá, y si es de sofá es de estar muy atento en el sofá, pero es una obra de estar sentado en el escritorio, estar muy atento, porque pasan muchas veces muchas cosas, muchos pequeños detalles que son muy fáciles pasar por alto, y también me da la sensación de que sobre todo en la parte del western, que posiblemente a mí me pasará con Basilisco, si te pierdes algo, da la sensación de que ya no sabes qué está pasando, ¿no?, en la parte del western. Y es que en esta parte del western, obviamente volvemos a ver al John Dunbar, que es una especie, de nuevo, de, no sé si me atrevería a decir autoficción, pero es una especie de reflejo del John actual, pero de otra forma, ¿no? De otra forma, obviamente, porque este John Dunbar se adapta a su entorno y a su tiempo, y al cual mucha gente lo conoce como Basilisco. Una vez puesto más o menos en contexto cuáles son los rasgos principales de la obra y también cómo se estructuran estas dos líneas temporales, hay algunos detalles que me gustaría aclarar. Espera, espera. Si has llegado hasta aquí, estoy seguro de que es porque te gustan la literatura y los libros en general. Así que no dudes en suscribirte y darle a la campanita para enterarte siempre de que suba un vídeo nuevo al canal. Dicho esto, sigamos con el vídeo. El primero es como el propio John Bilbao crea en este libro ya no una autoficción, sino una especie de juegos de espejos, porque tenemos al John de dentro de la obra, ¿no? El cual, a priori, es el que escribe sobre el John Dunbar, o Basilisco. Entonces aquí ya tenemos una capa. Pero es que luego vemos en toda esta parte autoficcional y también esta parte metaliteraria, que luego dentro de la obra de El Basilisco, de John Dunbar, esta parte del western, el protagonista se encuentra con un escritor que escribe sobre él. Es decir, se encuentra con una persona la cual ha escuchado sobre todas estas historias del Basilisco, esta especie de antihéroe, por decirlo de alguna forma, y claro, al propio John Dunbar, a Basilisco, le llama mucho la atención, ¿no? Y es curioso cómo a través de la obra, porque esto sucede en la primera parte, en la cual se nos lleva con Basilisco, toda esta intrahistoria de que hay libros escritos sobre el propio Basilisco por un autor que está dentro de la parte del western, van arrastrándose durante toda la obra, ¿no? Aparte de que, como curiosidad, vemos cómo el propio Basilisco, el propio John Dunbar, también es lector, ¿no? Está, en algunos puntos de la novela está leyendo la Ilíada. Otro punto clave de la novela, el punto posiblemente que hace que esta novela tenga más fuerza que la novela anterior, es todo lo que llamamos como araña, ¿no? ¿Qué es la araña dentro de esta novela? Bueno, alerta spoiler, porque esto sí va a ser un spoiler bastante gordo. Al final de la novela, si yo la he entendido bien, vemos como la araña en sí es un personaje, ¿no? Hasta ese momento, la araña en algunos momentos se entendía como una especie de ente, ¿no? Como una especie de, como si fuera una diosa, por decirlo de alguna forma, que provoca cosas en los humanos. Pero en la parte del western vemos como esta araña es una persona, y aquí podemos incluso ver, vemos toques como incluso de lo que yo definiría como realismo mágico, ¿no? Porque yo no creo que sea fantasía, ya que cuando estos eventos suceden dentro de la obra, los personajes no se terminan de extrañar, ¿no? No sé, al principio de la obra, en la parte en la que tenemos a Basilisco, vemos como hay un apartado en el cual el protagonista va con las manos atadas a la espalda,
con 3 cabezas de búfalo, ¿no? Y es como, a ver, o sea, esto es un poco... Es un poco como realismo mágico, ¿no? Porque el resto de personajes no les sorprende, lo ven como normal. O no lo ven como algo que se salga de lo natural, ¿no? Y luego, aparte, en el guion actual, en esa especie de autoficción que John Bilbao crea, vemos como, en la parte final de la obra también, vemos como el protagonista se expresa con su padre y él define la araña como un ser que tiene en el interior, ¿no? Un algo que digamos que lo empuja a escribir, que lo empuja a expresarse, que muchas veces lo tiene rodando por la cabeza y que la única forma de sacárselo o aliviar esa especie de trauma o esa especie bueno, de dolor de cabeza por ser un poco repetitivo, es escribiendo, ¿no? Entonces, creo que aquí es donde el autor, John Bilbao, empieza a mezclar los dos mundos, ¿no? Cómo esta araña es la que mezcla las dos cosas y cómo podemos incluso ver que los dos mundos van más o menos yendo uno hacia el otro, ¿no? Y luego el tercer punto que me ha parecido más curioso, aparece, bueno, tiene una mezcla entre el final de Basilisco, por eso decía que si se lee Basilisco se puede entender mucho más esta obra o se pueden sacar más conclusiones, pero aunque creo que no es necesario, es muy recomendable. Al final de Basilisco vemos cómo este John descubre, bueno, no es que descubra, sino empieza a trabajar en una cueva que está dentro de un terreno suyo, ¿no? Pues prácticamente en la última frase de la cueva, de la obra, perdón, él habla como esta es la cueva de la araña. Y esto es muy curioso porque hay un punto de la obra que quiero leeros, ya sé que esto es mucho spoiler, ya sé que es complejo muchas veces entender los spoilers, pero oye, yo quiero leerlo, es más, es el punto que me había dejado aquí, porque voy a explicarlos de antemano y luego os leo el párrafo, ¿vale? Creo que John Bilbao intenta hacernos entender como si esto fueran una especie de mundos paralelos, ¿no? Como si este John del presente y este John del western estuvieran viviendo dos vidas más o menos paralelas, ¿no? Que van de la mano. Aunque luego realmente lo que sucede no van de la mano, ¿no? Porque en la parte del western podemos ver cómo este John Dunbar, este basilisco, parece que está encontrando el amor, pero el John del presente parece que no, ¿no? Entonces, quizá ya no sea incluso que son vidas paralelas, ¿no? Sino que quizás son vidas contrapuestas, como cuando en un mundo a uno le va muy bien, al otro parece que le va peor, ¿no? En X situaciones. Pero, de nuevo, esto que os voy a leer, y está mezclado un poco con la cueva y la parte de la araña, a mí me ha recordado una serie, no sé si habéis visto la serie de Dark, creo que está en Netflix, no lo sé, pero... Y tiene una cueva, ¿no? Tiene como una cueva que es una especie de un agujero de gusano, ¿no? Que viaja en el tiempo. Pues bueno, esto es lo que de alguna forma se nos dice en este párrafo, y ya digo, aquí a lo mejor yo estoy delirando y he mezclado muchas cosas que no tienen nada que ver, pero el párrafo nos dice más o menos lo siguiente, ¿vale? En ocasiones cruzaba las puertas de un salón y alguna de las personas que había dentro tardaba un instante en ponerse en movimiento, como si hasta entonces hubiera permanecido paralizada, a la espera de la entrada en escena de Dunbar. Y algunas noches, sueños extravagantes le hacían levantarse alarmado. Volvía a pensar entonces en lo sucedido tras el descuartizamiento de la araña, y tenía la idea fugaz de que el mundo que pisaba no era el único, sino que había otros. ¿Cuántos? También poblados por personas, o le volvía a la cabeza un pensamiento aún más incómodo. Quizá su mundo no era sino un simulacro caprichoso de algo mayor, más complejo y desconocido. Si una pesadilla le despertaba cuando dormía a la intemperie, sentía el impulso de cavar en el suelo igual que un perro, y de profundizar más allá de las raíces, la arena y la roca, donde esperaba tocar una pasta blancuzca, blanda y maleable, como masa sin cocer. Nunca lo había hecho, pues apresuraba a desechar las salidas de tono de la imaginación, pero esas noches no volvía a conciliar el sueño. Se quedaba observando el lienzo de la noche y cómo en él se comenzaba a bosquejar el paisaje, que cobraba nitidez parpadeo a parpadeo, sorbo a sorbo de café, poblándose de la riqueza habitual de detalles que él percibía con todos los sentidos. Como digo, lo que he dicho con anterioridad, aquí posiblemente es una fumada mía y yo estoy mezclando cosas que a lo mejor no deben de mezclarse, pero a mí, tanto lo de la cueva de la araña, como esta especie de párrafo, como lo que os comentaba de la serie de Dark, que esto me encantaría poder preguntárselo algún día a John Bilbao, en plan de, oye, esta cueva, ¿esto qué tiene que ver, no? Pero sí que es cierto que
esto tiene una tercera parte, que es Matamonstruos, y una vez leído, pues quizá se junten muchas de estas piezas, ¿no? En general, como ya podéis deducir, a mí Araña de Joan Bilbao es un libro que me ha gustado mucho, es un libro que te lo pone muy difícil, es decir, te lo pone realmente complejo. Creo que por sacarle algún pero, que creo que hacen que la obra no llegue a una cuota de excelencia aún mayor, porque ya os digo, esto es un libro muy recomendable, para mí es un sobresaliente, es que sí que hay algunos puntos, por la forma en la que la obra está escrita, que puede llevarnos a dudar sobre qué personaje se está hablando. Yo recuerdo cuando empecé la obra, en la página número 10, muy temprano, tuve que releer como un párrafo 3 veces porque no sabía a quién estaba haciendo referencia, ¿no? Yo muchas veces soy el primero que defiende que el autor no tiene por qué dárselo todo masticado al lector en este caso, ¿no? Pero sí que es cierto que ya hay en algunos momentos de que el autor tiene que ser consciente de que tiene que facilitarle el entendimiento de lo que está sucediendo al lector. No dárselo masticado, pero sí, oye, una cosa es que tú me hagas un juego de espejos, como es la obra en general, que tú me pongas capas, pero ya digo, hubo un momento en el que me tocó leer el párrafo 3 veces y decir, oye, no sé a quién se está refiriendo, de si era a su madre o a la madre de su amigo, porque decía, voy a llamar a la madre. Bueno, ¿a la madre de quién? Y a la vez dice que su amigo está ocupado, pero termina con el amigo. Entonces, ahí hay una mezcla un poco rara. Luego en la parte del western vuelve a suceder esto en un momentito. Y a mí esto es lo único que yo vi en el libro que dije, oye, esto podría estar un poquito mejor tratado, ¿no? Aquí ha habido algo que o es culpa mía, que oye, es muy probable también que sea culpa mía, que yo como lector, por lo que sea, este tipo de formas de escribir en estos momentos exactos no las haya entendido de la mejor forma posible, pero sí que es cierto que, bueno, que son simplemente unos pequeños detalles que yo pude ver. Ya os digo, de nuevo, Araña es un libro muy bueno, os recomiendo leer la trilogía, aunque bueno, al menos os recomiendo leer Basilisco y Araña, y obviamente si leéis los dos y os gustan, pues vais a terminar leyendo Matamonstruos. Es un libro que lo pone complejo, pero creo que, al menos de todo lo que yo conozco, de todo lo que yo he leído de autores españoles contemporáneos, pues es de lo mejorcito, ¿no? Porque al menos se podrá dudar quizá de que si la escritura está más o menos pulida y de en sí la forma de escribir del autor. Esto yo creo que al menos yo no tengo la capacidad como para juzgarlo de una forma crítica, ¿no? Puedo dar mi opinión, como lo que estaba comentando con anterioridad, pero no me veo capacitado para ello. Pero sí que es verdad que todo ese juego que crea, todo ese doble mundo, ese mundo que se mezcla, que se interconecta, creo que es algo que ya per se vale la pena, ¿no? Vale la pena leer algo diferente, algo que te reta como lector, algo que te hace estar atento, que te hace estar a la espera de qué sucede, que te vas zarandeando de un lugar a otro. Así que nada, gente, lo dicho, recomiendo mucho Araña de Joan Bilbao, para mí es pues, alrededor de un 9, ya digo, yo es de lo mejor que he leído últimamente, en el último medio año posiblemente no he leído nada como esto y que te haga pensar tanto, ¿no? De qué carajo está pasando aquí. Y nada, gente, debajo en la cajita vais a tener un montón de links, podéis ir ahí a verlos, ya sabéis. Y luego, sobre todo, como siempre, si os gustan este tipo de reseñas, si os gustan todos estos vídeos, dadle un like, suscribiros y ya si le dais a la campanita para que os avise siempre de que suba un vídeo, pues ya, increíble. Leda Araña, hasta la próxima. Chao.